Bueno, David ya nos ha estado enseñando y contando ese invento que hizo para conseguir sacar adelante esas tomas, pero eso, bueno, pues no es siempre perfecto al 100% y ocasiona una serie de dificultades que ahora David nos va a contar con el propio material que rodamos y cómo se solventó y qué circunstancias le provocó. Sí, bueno, para empezar, lo idóneo es que no vibre demasiado la cámara cuando se coloca en el mount, ¿no? En el camera car. Eh, Porque crea un efecto gelatina que es bastante molesto en la imagen, ¿no? En este caso, vibró más de lo que yo esperaba porque no conté con un detalle. Y es que el joystick que habéis visto, que monté sobre esa plataforma extraña que me inventé, el joystick Manfrotto, a temperaturas muy bajas, cuando hace mucho frío, la rótula no termina de encajar bien. Entonces había más vibración de la que yo esperaba. Bien, calentando esa rótula conseguimos que no vibrase tanto. Calentándola con un Con mechero. un mechero. Sí, 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 o sea, así de rudimentario. Artesanal Total. 100%. Pero aún así había una vibración un poco mayor de lo que esperaba. ¿Qué ocurre? Que al ver el resultado, los brutos, a mí tampoco me molestaba demasiado. Me pareció una vibración interesante. Eso conllevó una cosa inesperada, y es que uno de los planos que lo hicimos con el coche detenido, porque era desde el suelo del coche, un plano un poco extraño, claro, lógicamente ese plano no tiene vibración, porque se hizo con el coche parado, ¿no? Entonces lo que he tenido que hacer es en postproducción ponerle la misma vibración que tenían los otros planos. O sea, O sea el que camino hacia atrás. lo que parecía una desventaja al principio, Sí. se convirtió en una fortaleza Sí, 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 que he tenido que potenciar poniéndoselo a un plano que no lo tenía. que no lo tenía. Claro, enséñanos un poco, porque Sí. cuando tenemos una vibración excesiva y tal, ¿cómo se corregiría? O en principio, ¿qué es lo que irías tú a hacer para corregir esa vibración? En un principio, un plano, por ejemplo, este plano, en el que, como podéis comprobar, tenemos una vibración que no es súper exagerada, por eso a mí me gustó y así lo he mantenido, pero digamos que no la queremos, que no queremos esa vibración. Bueno, yo monto, por ejemplo, con Final Cut, el Pro, y Final Cut lleva una función de estabilización bastante interesante. En versiones anteriores, en algunas versiones anteriores no la tenía y en versiones anteriores que sí la tenía no era tan eficiente como en esta versión, ¿no? Y la verdad es que te permite estabilizar bastante bien una imagen que está vibrando, solo que en el momento que crea ese efecto de gelatina que comentaba antes, lógicamente digamos que se desenfoca la imagen. Pero bueno, en el caso de un coche que se supone que va a velocidad y tal, pues también es interesante. Quiero decir que hay veces que técnicamente puede parecer que es un problema muy gordo tener algo así, pero dramáticamente puede que ayude. Aporte, ¿no? A la Claro, historia. entonces hay que valorar todo eso. Y ya te digo, simplemente con la opción que tiene aquí de estabilización, podríamos estabilizar el plano. En este caso, ya te digo, he preferido no hacerlo. Entonces lo que hemos hecho, como comentaba antes, es utilizar After Effects para el plano que no tenía esa vibración, Agitarlo, ¿no? agitarlo, digamos, ¿no? Entonces, aunque así como no está renderizado puede parecer que no es demasiado real, pero una vez renderizado y exportado el vídeo es totalmente real. Es una función que tiene After Effects de una variable, una ecuación que se le pone en el, digamos, en el parámetro de posición y te genera automáticamente una vibración no constante, sino Aleatoria. irregular, aleatoria, sí. Muy Y es bien. muy interesante porque parece totalmente que el coche va en marcha, ¿no?